Esta mañana vamos a ver la primera parte de esta serie muy breve de la doctrina de Dios. Dios es Él, quién es Él y cómo es Él. Normalmente estudiamos libros y simplemente tenemos estudios de libros, pero para este tiempo breve, un estudio pequeño en teología, entonces mantenga su Biblia a la mano y vamos a pedirle que nos acompañe y estaremos buscando algunas escrituras en un minuto. Will Durant dijo, y cito, la pregunta más grande de nuestra época no es comunismo contra individualismo, no es Europa contra Norteamérica, ni siquiera el este contra el oeste. Es si el hombre puede soportar el vivir sin Dios. Fin de la cita. Estoy de acuerdo. Creo que el asunto más importante en el mundo es la existencia de Dios. Ahora, la Biblia, de manera muy clara, presenta a Dios y nosotros que somos cristianos creemos en Dios. Ese es el corazón de nuestra fe. La Biblia dice esto acerca de Dios en el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora ya hay una gran afirmación doctrinal acerca de Dios. Nos dice que Dios es el único Dios. Tú eres Dios. Nos dice que Dios es el Dios eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos dice que Dios es el Dios creador, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Esa es una afirmación bastante seria acerca de Dios. Dios es el único Dios, Dios es el Dios eterno, Dios es el Dios creador. Ahora ese salmo, lo que es interesante es que fue escrito por Moisés. Y Moisés estaba expresando la naturaleza de Dios en contraste con la fragilidad del hombre. En el versículo 10, por ejemplo, Salmo 90, él hace la afirmación que el hombre vive 70 años y si realmente es fuerte, vive 80 años, pero inclusive después de esos 80 años, él descubre que su fortaleza, su trabajo y su tristeza pronto se acaba y dice, casi pensando, volamos. Él muestra la fragilidad del hombre y la pecaminosidad del hombre, y en contra de eso muestra el refugio, la seguridad, la naturaleza eterna de Dios. En el versículo 1, por ejemplo, él dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Siempre hemos encontrado nuestro refugio en ti. Siempre hemos tenido que enfrentar nuestras ineptitudes y nuestras fragilidades y siempre hemos conocido que la única fortaleza fue tu fortaleza. Entonces vemos a Dios como el Dios eterno, el Dios creador, la fortaleza de su pueblo. Básicamente, ese es Dios. La pregunta que viene a la mente conforme comenzamos nuestro estudio es el hecho de que algunas personas dicen que los cristianos simplemente han inventado este Dios. De hecho, que toda persona en el mundo que tiene religión simplemente ha postulado esa religión o ha sido víctima de algún ancestro que lo hizo cuando de hecho realmente no hay nada sobrenatural en absoluto. Y entonces hacemos la primera pregunta en su bosquejo. ¿Es Él? ¿Acaso el Dios que la Biblia dice que existe realmente existe? ¿Es Él? Sigmund Freud dijo, y no lo cito con frecuencia, Sigmund Freud dijo que el hombre creó a Dios, lo cual, claro, es lo opuesto a lo que la Biblia dice, que Dios creó al hombre. Freud dijo en su libro El futuro de una ilusión, y usted recordará que Freud fue el psiquiatra vienés a quien se le dio la responsabilidad de ser el que dio lugar al psicoanálisis moderno. Pero Freud dijo en su libro El futuro de una ilusión que el hombre necesita tan desesperadamente seguridad y debido a que él tiene temores tan profundamente arraigados y debido a que él vive en un mundo amenazante en el que él tiene muy poco control sobre sus circunstancias, él inventó a Dios para sacarlo cuando él necesitara algo. Y en el libro El futuro de una ilusión, Freud dijo que Dios fue inventado por el hombre por 3 razones. Razón número 1, el hombre teme lo impredecible, la impersonalidad y lo salvaje de la naturaleza. En otras palabras, él ve enfermedad y hambruna. En otras palabras, él ve enfermedad y hambre y desastres, y él sabe que no tiene defensa alguna en contra de ninguna de estas cosas, y entonces él postula a alguien en algún lugar que pueda liberarlo. Es algo así como el hombre que está en la isla del Mar del Sur. Usted sabe que está viviendo en una isla volcánica de la cual no hay escape. Él está aislado en una isla, y él está sentado ahí en su choza de lodo un día, haciendo lo que usted hace en una choza de lodo. Ciertamente no barriendo el suelo, pero lo que sea. Y él oye los truenos. Y el suelo comienza a tronar un poco, y él hace lo que puede hacer. Es algo que sucede de vez en cuando.
es una isla volcánica. Él prepara su pequeña choza y se asegura de que los niños estén seguros y que todo esté bien. Consuela a su esposa un poco y después los truenos se vuelven severos y él sale de la choza, ve hacia arriba y él ve que lava está saliendo de la parte de arriba del volcán. Ahora él se da cuenta de que preparar la choza no va a tener mucho efecto y tampoco lo va a tener el consolar a los hijos. Cuando la lava comienza a bajar por el costado del volcán, no hay manera de salir. Y entonces él inmediatamente solo tiene una cosa, y eso es buscar una especie de salida sobrenatural, superhumana, para sacarlo. Entonces Freud dice que él inventa a Dios. La segunda cosa que Freud dijo que causó que los hombres inventaran a Dios fue que el hombre tiene miedo debido a sus relaciones con su prójimo. Debido a que el hombre con tanta frecuencia siente que el resto de la gente lo trata mal y quiere postular una especie de árbitro divino, una especie de Dios cósmico con un super silbato, quien últimas puede detener la jugada y darle a todo el mundo lo que merece. Alguien quien va a corregir las cosas, aun si a usted no le han salido bien las cosas. Freud, en tercer lugar, dijo que el hombre ha inventado a Dios porque él teme la muerte y la extinción. Entonces él quiere encontrar a un Padre Celestial, a una persona feliz en algún lugar que lo va a llevar a un lugar feliz, porque él no puede soportar el hecho de que va a dejar de existir, y entonces él postula el cielo. Ahora, esa es la perspectiva de Freud de Dios. No hay Dios excepto en la imaginación del hombre. No hay prueba para eso. Eso salió de su propia mente corrupta como el resto de las otras cosas que él generó. No hay ninguna prueba en absoluto para eso y es totalmente imposible de defender. Sin embargo, hay muchas personas que lo han creído. Inclusive muestra una perspectiva más bien simplista, ignorante de la religión. Porque si usted realmente examina la religión, descubrirá que cuando el hombre manufactura un Dios, él rara vez inventa un Dios que libra. Normalmente es un Dios opresivo que continuamente tiene que ser apaciguado. ¿Alguna vez ha notado eso? Yo más bien estaría en desacuerdo con Freud y postularía exactamente lo opuesto y le ofrezco esto para que lo piense usted. Yo creo que el hombre no ha hecho a Dios, sino que de hecho si el hombre hiciera lo que quisiera, él preferiría que Dios no existiera. Él más bien preferiría eliminar a Dios. De hecho, si usted realmente estudia la historia, descubrirá que el hombre, sea filosóficamente o pragmáticamente, existe sin Dios. Él hace lo mejor que puede para eliminar a Dios. Él inclusive inventa teología que dice que Dios está muerto. E inclusive la gente que no puede enfrentar filosóficamente la realidad de vivir sin Dios vive como si no hubiera ningún Dios. Por ejemplo, usted regresa al huerto y lo primero que sucede en el huerto que conocemos, fuera de caminar y hablar con Dios, fue el pecado, ¿verdad? Adán y Eva cayeron. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron inmediatamente después de que cayeron? Inmediatamente Adán y Eva se escondieron ¿de quién? De Dios. Comenzaron a desear que Dios no existiera. Y eso ha sido algo constante con los hombres a lo largo de la historia. De hecho, en Romanos capítulo 1 nos dice que Dios existe y que los hombres saben que Dios existe en su corazón, ¿verdad? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y dice en el versículo 20, habiendo conocido a Dios, versículo 21, habiendo conocido a Dios, en el versículo 28, dice esto, Romanos 1:28, pero no quisieron retener a Dios en su conocimiento. ¿Alguna vez ha leído eso? El hombre no ha hecho a Dios, el hombre ha deseado que Dios no existiera. Entonces yo diría que Freud está totalmente equivocado. El hombre no ha inventado a Dios. Y permítame añadir esto, en donde los hombres han inventado a dioses, en donde los hombres en religiones falsas han inventado a dioses, no son dioses superprotectores, son dioses a quienes los hombres temen. Usted piensa en la mujer en la India que toma a su bebé y lo avienta para ahogarlo en el río Ganges. Piensa de ese Dios como un gran salvador, un gran árbitro universal, alguien que la va a librar de los problemas que ella tiene. En absoluto. Ella ve a ese Dios como algún ogro grande, terrible, que debe ser apaciguado. Si el hombre está inventando dioses, ciertamente está inventando el tipo de dioses equivocados. La realidad es que la razón por la que sistemas falsos de religión inventan ese tipo de dioses es porque ese tipo de demonios existen y están muy activos en su mundo. El hombre quiere que Dios no exista, si pudiera hacerlo a su manera.